Por sospecha. Claro, y no había como parar porque son autopistas. Sí. Paramos igual y nos bajaron, nos protegieron, pero me daba mucha pena porque eran mis amigos, ¿no? Era esa discriminación y nada, y me pasó eso en el viaje. Pero llegamos a Puerto Seguro. Llegamos a Puerto Seguro ¿Por y cuánto tiempo ibas? yo iba por una semana de vacaciones. ¿Cuánto tiempo te quedaste? Es que eso es lo que te tengo que ¿Viste? contar. Yo sabía, ¿cierto? Así parten los viajes. Es que pasó algo muy chistoso. Yo llegué, yo ya tenía mis propias coreografías, entonces cuando la gente bailaba arriba de los escenarios, ponte tú, bailaban para arriba, ¿cómo? yo bailaba para arriba. Por eso, pero está hablando de esos cubos, eso es como las fiestas playeras, ¿no? No, son como escenarios gigantescos, beira de la playa, así como resorts, ¿Ya? que son como escenarios con 20 bailarines y está toda la gente abajo, 5, 10 mil personas ¿Y tú te abajo. subiste? Y tú tienes que como que bailar como ellos, pero en ese minuto yo no Imitar sabía que las coreografías, en el fondo. Claro, yo tenía las mías, entonces yo bailaba para acá y para acá y de repente me vinieron a decir, mira señorita, tienes que bailar como la gente que baila arriba, porque acá hay que seguir lo que ellos hacen. Entonces me quedó esa cosa, hay que seguir lo que ellos hacen, perfecto. Bailando como ellos hacían, pero igual me daba rabia, pues yo tenía coreografías buenas también. Y a los segundos me invitaron a hacer un casting. Mira, ¿quieres venir mañana a hacer un casting? Y era la única rubia de piel clara. Llegué para hacer el casting. La pregunta puede ser impertinente y desubicada, como siempre. ¿Pero rubia, rubia? Porque, sí. porque tiene genes alemanes. Esta chiquilla, el apellido es Selling. Es Selling, es alemán. Mis pelitos son rubios. Yo no depilo la pierna, mira. Mis pelitos son rubios. No me filme muy de cerca. Es verdad. Lo puedo comprobar. Sí, mira. Es rubia, me acabo de pero confirmar. bueno, obviamente que el pelo uno se una ayudita, ¿no? No tengo ya, la cosa es que chica era rubia y te suben al saber. escenario para que tú hagas tu coreografía y el resto te copie. Escenario, bailé y me dijeron, ¿por qué no te quedas bailando acá? Y yo dije, no puedo, tengo la universidad, pero quédate en las vacaciones. Llamé a mi mamá, obviamente mi mamá se tomó el auto y se vino a ver qué onda, porque siempre fue así. ¿Qué está la niña? Claro, igual que Chile, ella también se vino a ver qué onda. Pero por eso la pregunta, ¿padres conservadores? No, súper... Porque confiaban un montón, ellos venían como para echar una mano y ver que estaba todo bien, pero no, quizás pero no agarrarte de una oreja y llevarte de vuelta a la casa. No. Y siempre tuve tanta libertad que pude decir las cosas, así como fue el gran día de decir, mamá, me gustaría ir a un ginecólogo, mamá, creo que voy a empezar a tener como cositas con mi pololo, ya era grande. ¿A qué hora le dijiste eso? Grande ya, mi mamá se acuerda perfectamente en la papelería, ella tenía una papelería y estaba sentada como en su pierna. ¿Ya? Y mi pololo dijo, Tania, tendríamos que hablar porque me gustaría que la Fla la llevaras a un ginecólogo porque nos tenemos como cariñitos más. Pero bonito. Pero yo grande, porque siempre fui lenta en mis cosas. ¿Grande cuánto? ¿16? ¿17? No, más grandecita. Mira, cualquiera pensaba que esta chica liberal... que se va sola en auto. Mucha gente dice, los brasileños son las más loquitas. A veces no son las más peligrosas. A veces se vuelven loquitas con el tiempo. Las más así, son las moscas muertas. Claro. No, yo feliz, pude hablar y he disfrutado de mi libertad, siempre hablando con mi mamá. Soy así con mi hija. Tu mamá también. te vio ahí, en Puerto Seguro, dijo, ya, se queda, mijita. Sí, se queda. Se quedó unos días conmigo y luego, imagínate, me pagaban el lugar para quedarme. Yo bailando, feliz. Tenía lugar para dormir. Todas las fiestas yo podía entrar gratis. Soltera y aparte me pagaban. Entonces estaba feliz. Vacaciones pagadas. El único problema es que me hacían pipí en la ropa, me cortaban la ropa. ¿Qué está hablando? ¿Quién? Porque la gente que bailaba conmigo no quería una rubia. Envidiosas. Es que más que envidiosa era la primera vez que entraba una chica de color, o sea, las chicas que bailan, por favor, son las chicas que ya, son... pero tú dices que llegó competencia en el fondo, te vieron como un peligro y por ende ahí se generó una, no sé, una enemistad entre comillas y te rompían la ropa. Claro, me cortaban, me rompían, en esa época yo tenía 0 pechuga, así que me rompían la ropa, igual no salía nada para afuera, así que nada mismo. Ya. ¿Te quedaste ahí cuántos? 2 meses? No, sí, me quedé como casi 2 meses. Y ahí, bueno, a volver a la vida común y corriente. ¿Seguiste la carrera? Pero fue tan bueno que volvía siempre para allá. ¿Y en qué minuto se profesionaliza el baile? Y dices, hay que
¿Terminaste la carrera de administración de empresas? Terminé, claro, me Y entre medio formé. bailabas en el verano. Entre medio bailaba en verano allá, Ya, ¿y hasta qué? que recibí la invitación para venir a Chile. ¿Quién? Yo, po. ¿Pero quién te invitó? ¿Quién te llamó? Me invitó ¿Cómo? Rolando Devia, una persona que estaba acá en Chile. Era una persona que era muy visionaria, es una persona muy visionaria. ¿Los vio en Brasil? Nos vio en Brasil y no sabía bien cómo montar ese puzzle y traerlo a nosotros para acá. Entonces, juntamente con un amigo Ya, de él... pero no estabas sola, tú ya tenías tu grupo. No, vine con mi grupo. ¿Quién era tu grupo? Se escogió en esa época, era Amanda, Thalita, Rodrigo, Jefferson, Jocinei y yo. Ah, pero la base de las Che ya estaba ahí. Sí, ¿Y ese grupo cómo se llamaba? ese grupo se llamaba Asha Bahía, desde el principio. Ah, ya, ¿y quién le puso ese Pero sí nombre? fueron cambiando integrantes, Pero ¿sabes? es que quiero entender, porque una vez se parte con un grupo de amigos que le gusta bailar, pero a El veces, grupo y a veces se va original se llama- profesionalizando, claro. alguien toma un liderazgo y alguien... Ah, sí, siempre fui yo, eso sí. Ah, tú eras la que citaba, convocaba, Claro, la ensaiaba, coreógrafa. peleaba, mandaba para la casa cuando no cumplían ¿Qué? también. ¿A jefa? Sí, siempre dura con ellos, Porque muy dura eso con habla de ellos. ti. Yo escuché gente decir que en el fondo encontraba una chica muy dura, Sí. muy estricta y que te hacía fama de pesada. Pero no Claro. llegaban a entender que era el rol de una empresaria que quería que un Exacto. grupo fuera exitoso con profesionalismo. La Quizás tu gente- formación era más potente porque había hecho ballet y tenías experiencia. Sí, la gente me conoce, por ejemplo, cuando ve la televisión, yo siempre tuve pena, incluso porque llevé esa fama de una persona dura, de una persona que tenía el liderazgo, que era así, ¿no? Estricta. Pero yo soy una persona muy amable, muy sentimental. A mí me duele mucho cuando me peleo con alguien o cuando hay un problema con alguien o cuando se deshace una amistad o algo. A mí me duele bastante, soy como súper sentimental, muy de llorar, muy de corazón. Es complicado para ser empresaria entonces. Es difícil, pero yo en los negocios yo soy muy buena. Yo te puedo vender esto, si es Por agua, favor. te puedo vender como Coca-Cola. Ya. Porque soy buena en eso y creo en eso. Claro, es que esta es Ahora, administración de empresa, pero es más del marketing. claro, pero también tengo un corazón que me hace muchas veces no saber decir no, que me hace a veces engañarme con personas que no se merecen, la amistad y muchas cosas. Entonces en el trabajo me caigo con esas dos cosas, me choco con esas dos cosas. Pero nosotros venimos a Chile sin ambiciones del sueño o de ser famositos. ¿Qué sabías de Chile antes de venir por primera vez? No, Porque si estamos ya- hablando, ¿qué año? ¿El 95? ¿Cuándo? No, 2000. Ah, ya, en el 2000. Mi papá hablaba mucho, mi papá ha viajado por todos los lados y mucho a Argentina. ¿Qué sabías de a Chile? ¿Qué te pescar. imaginabas? Nada, yo sabía mucho de la nieve, de los terremotos. Ya. Tenía mucho miedo de volcanes. Uno cuando está en la escuela en Brasil no tenemos tornados, no tenemos maremotos, no tenemos volcanes, no tenemos nada, no hay Nieve. nada, no hay nieve, pero tampoco hay ciclones, tampoco Ya. hay nada. Entonces, cuando estudias, tú dices, pero ¿cómo puede ser que esta persona viva abajo de un volcán? ¿Cómo puede ser que una persona viva en un país que tiene terremoto y temblor? Pero de repente estoy en Chile y las placas tectónicas y todo lo que había estudiado. Bueno, estaba acá y la verdad es que me apasioné, no sabía hablar muy bien, había estudiado español en la escuela, pero llegué acá y no entendía nada, Ni una wea. ni una wea. Pero bueno, fue divertido porque fui aprendiendo de a poquito. ¿A qué llegaron? ¿Ah? Cuando los trajeron aquí. Llegamos ¿A una ponte tú, discoteca? ¿Dónde? bailábamos ¿Dónde en la bailaban? salida del cine. Mentira. Cuando la gente salía así como que, ay, qué buena la película, nosotros estábamos dando de manivela. Ya, ¿y qué? ¿Una radio a pila? ¿Cómo que ponían Claro, una- casi como una radio pila ahí. Y ahí, y a la salida del cine uno se encontraba con ustedes bailando. Claro, y nadie nos pescaba. ¿Quién pagaba eso? obvio. ¿Quién pagaba? No, era como... ¿Promocional? Promocional, Gratis. gratis. Después Mira. nosotros, ponte tú, en esa época había Suecia, los bares, ¿verdad? Sí, pues. Bailábamos ahí. En los pubs. De repente unos nos daban como cambio de, uno dice, ay, Unos de traguitos. comida, y dice, no, comíamos ahí. Ya. No, en esa época no tomábamos trago, ahora En esa- tomamos como loca. Ah, mentira. Entonces, no es chiste. Ya, pero espérate, Entonces, chica, ya llegaste con 19.
No me acuerdo. No, 19, No, 20. con 20, claro. Ya, 20 y con este grupo de amigos en Chile, bailando gratis, pero haciendo promoción. No, teníamos que llamar a Brasil y llamábamos con moneda. Entonces teníamos que tener mucha moneda. Hasta el La casting. pregunta puede ser impertinente y desubicada, como siempre. ¿Pero rubia, rubia? Porque, sí. porque tiene genes alemanes. Esta chiquilla, yo el soy apellido rubia, es, rubia, el mira. apellido es Selling. Mis Es Selling, pelitos- es alemán. Mis pelitos son rubios, yo no depilo las piernas, mira. Mis pelitos son rubios. No me filme muy de Es cerca. verdad. Es Lo verdad. puedo comprobar. Sí, Mira. es rubia, me acabo No, de pero bueno, confirmar. obviamente que el pelo uno se Una pone ayudita, tinte y ¿no? todo. No tengo Ya, la muchos cosa es que, chica, pelitos, era eso rubia no y te quieren suben al saber. escenario para que tú hagas tu coreografía y el Subí resto te al copie. escenario, bailé y me dijeron, ¿por qué no te quedas bailando acá? Y yo dije, no puedo, tengo la universidad. Pero quédate en las vacaciones. Llamé a mi mamá, obviamente mi mamá se tomó el auto y se vino a ver qué onda, porque siempre fue ¿Qué así. está la niña? Claro, igual que Chile, ella también se vino Sí. a ver qué onda. Pero Y por eso, bueno, la pregunta, ¿padres conservadores? no, súper... Porque no- confiaban un montón, ellos venían como para echar una mano y ver que estaba todo bien, pero no, quizás Pero no la agarrarte de palabra- una oreja y llevarte de vuelta a la eso casa. No. No. Y siempre tuve tanta libertad que pude decir las cosas, así como fue el gran día de decir, mamá, me gustaría ir a un ginecólogo, mamá, creo que voy a empezar a tener como cositas con mi pololo, ¿A qué ya edad- era grande. ¿A qué edad le dijiste eso? Grande ya, mi mamá se acuerda perfectamente en la papelería, ella tenía una papelería y estaba sentada como en su pierna ¿Ya? y mi pololo le dijo, salía nada para afuera, así que da lo mismo. Ya, te quedaste ahí, ¿cuánto? 2 meses. No, sí, me quedé como casi 2 meses y ahí, bueno, va a volver a la vida común y corriente. ¿Seguiste la carrera? Pero fue tan bueno que volvió siempre para allá. ¿Ya en qué minuto se profesionaliza el baile? Y dices, hay que... ¿terminaste la carrera de administración de empresa? Terminé, claro, me Y entre formé. medio bailabas en el verano. ¿Y Entre medio bailaba en verano allá, Ya, ¿y hasta qué? que recibí la invitación para venir a Chile. quién? Yo, po. ¿Pero quién te invitó? ¿Quién te llamó? Me invitó ¿Cómo? Rolando Devia, una persona que estaba acá en Chile. Era una persona que era muy visionaria, es una persona muy visionaria. ¿Los vio en Brasil? Nos vio en Brasil y no sabía bien cómo montar ese puzzle y traerlo a nosotros para acá. Entonces, juntamente con un amigo Ya, de él... pero no estabas sola, tú ya tenías tu grupo. No, vine con mi grupo. ¿Quién era tu grupo? Se escogió en esa época, era Amanda, Thalita, Rodrigo, Jefferson, Jocinei y yo. Ah, pero la base de las Che ya estaba ahí. Sí, ¿Y ese grupo cómo se llamaba? ese grupo se llamaba Asha Bahía, desde el principio. Ah, ya, ¿y quién le puso ese nombre? Pero sí fueron cambiando integrantes, Pero, ¿sabes? Es que quiero entender, porque una vez se parte con un grupo de amigos que le gusta bailar, pero a El veces, grupo y a veces se va original se llama- profesionalizando, claro. alguien toma un liderazgo y alguien... Ah, sí, siempre fui yo, eso sí. Ah, tú eras la que citaba, convocaba, Claro, la ensaiaba, coreógrafa. peleaba, mandaba para la casa cuando no cumplían ¿Qué? también. ¿A jefa? Sí, siempre dura con ellos, Porque muy dura eso con hablan de ellos. ti. Yo escuché gente decir que en el fondo encontraba una chica muy dura, Sí. muy estricta y que te hacía fama de pesada. Pero no Claro. llegaban a entender que era el rol de una empresaria que quería que un Exacto. grupo fuera exitoso con profesionalismo. La Quizás tu gente- formación era más potente porque había hecho ballet y tenías experiencia. Sí, la gente me conoce, por ejemplo, cuando ve la televisión, yo siempre tuve pena, incluso porque llevé esa fama de una persona dura, de una persona que tenía el liderazgo, que era así, ¿no? Estricta. Pero yo soy una persona muy amable, muy sentimental. A mí me duele mucho cuando me peleo con alguien o cuando hay un problema con alguien o cuando se deshace una amistad o algo. A mí me duele bastante, soy como súper sentimental, muy de llorar, muy de corazón. Es complicado para ser empresaria entonces. Es difícil, pero yo en los negocios yo soy muy buena. Yo te puedo vender esto, si es Por agua, favor. te puedo vender como Coca-Cola. Ya. Porque soy buena en eso y creo en eso. Claro, es que esta Ahora, administración de empresa, pero es más del marketing. claro, pero también tengo un corazón que me hace muchas veces no saber decir no, que me hace a veces engañarme con personas que no se merecen, la amistad y muchas cosas. Entonces en el trabajo me caigo con esas dos cosas, me choco con esas dos cosas. Pero nosotros venimos a Chile
sin ambiciones del sueño o de ser famositos. ¿Qué sabías de Chile? Por sospecha. Claro, y no había como parar porque son autopistas. Sí. Paramos igual y nos bajaron, nos protegieron, pero me daba mucha pena porque eran mis amigos, ¿no? Era esa discriminación y nada, y me pasó eso en el viaje. Pero llegamos a Puerto Seguro. ¿Por y cuánto tiempo ibas? yo iba por una semana de vacaciones. ¿Cuánto tiempo te quedaste? Es que eso es lo que te tengo que ¿Viste? contar. Yo sabía, sí, pero así parten los viajes. Es que pasó algo muy chistoso. Yo llegué, yo ya tenía mis propias coreografías, entonces cuando la gente bailaba arriba de los escenarios, ponte tú, bailaban para arriba, ¿cómo? yo bailaba para arriba. Por eso, pero está hablando de esos cubos, eso es como las fiestas playeras, ¿no? No, son como escenarios gigantescos, beira de la playa, así como resorts, ¿Ya? que son como escenarios con 20 bailarines y está toda la gente abajo, 5, 10 mil personas ¿Y tú te abajo. subiste? Y tú tienes que como que bailar como ellos, pero en ese minuto yo no Imitar sabía que las coreografías, en el fondo. Claro, yo tenía las mías, entonces yo bailaba para acá y de repente me vinieron a decir, mira señorita, tienes que bailar como la gente que baila arriba, porque acá hay que seguir lo que ellos hacen. Entonces me quedó esa cosa, hay que seguir lo que ellos hacen, perfecto. Bailando como ellos hacían, pero igual me daba rabia, pues yo tenía coreografías buenas también. Y a los segundos me invitaron a hacer un casting. Mira, ¿quieres venir mañana a hacer un casting? Y era la única rubia de piel clara. Llegué para hacer el Tania, tendríamos que hablar porque me gustaría que la Fla la llevaras a un ginecólogo porque nos tenemos como cariñitos más. Pero bonito. Pero yo grande, porque siempre fui lenta en mis cosas. ¿Grande cuánto? ¿16? ¿17? No, más grandecita. Ah, mira, cualquiera pensaba que esta chica liberal, que se va sola en auto. Mucha gente dice, los brasileños son las más loquitas. A veces no son las más peligrosas. A veces se vuelven las más loquitas con el tiempo. Las más así, son las moscas más muertas. Claro. No, yo feliz, pude hablar y he disfrutado de mi libertad, siempre hablando con mi mamá. Soy así con mi hija. Tu mamá también. te vio ahí, en Puerto Seguro, dijo, ya, se queda, mijita. Sí, se queda. Se quedó unos días conmigo y luego, imagínate, me pagaban el lugar para quedarme. Yo bailando, feliz. Tenía lugar para dormir. Todas las fiestas yo podía entrar gratis. Soltera y aparte me pagaban. Entonces estaba feliz. Vacaciones pagadas. El único problema es que me hacían pipí en la ropa, me cortaban la ropa. ¿Qué está hablando? ¿Quién? Porque la gente que bailaba conmigo no quería una rubia. Envidiosas. Es que más que envidiosa era la primera vez que entraba una chica de color, o sea, las chicas que bailan, por favor, son las chicas que ya, son... pero tú dices que llegó competencia en el fondo, te vieron como un Sí, peligro como y por ende ahí se generó una, no sé, una enemistad entre comillas y te rompían la ropa. Claro, me cortaban, me rompían, en esa época yo tenía 0 pechuga, así que me rompían la ropa igual, no